Buenas noches, Doc. Perdone. Mi paisana es sentida. ¿Ven mi pantalla, doctores? Sí se ve. Sí, Doc, sí se ve. Correcto. Bueno, la insuficiencia suprarrenal congénita o también conocida hiperplasia suprarrenal es una enfermedad que van a encontrar en el campo porque esta es parte de la detección oportuna del tamiz. El tamiz nos va a dar la oportunidad de poderlo determinar a temprana edad. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de hacer la detección a través del tamiz. Hace 30 años, cuando el tamiz entraba a los hospitales como parte de la prevención, afortunadamente a los internos nos dejaban hacer el tamiz, a nosotros nos tocaba picar el talón y aprender a ponerlo sobre el papelito que era como un filtro, un papel filtro en donde se colocaban las gotitas de sangre de manera muy específica dentro del círculo para la lectura. Actualmente es parte de las actividades que se hacen de prevención en las áreas de salud pública, y ya no se hace en el recién nacido, en el momento en que nacen, sino se hacen dentro de los 7 días posterior al nacimiento. No tiene efecto posterior a esa fecha, por lo que es muy estricto en la ley mexicana, en la ley de salud, que se debe de realizar dentro de los 7 días posteriores al nacimiento. Pero ya no se hace en hospital, a menos que el pacientito, que el recién nacido, permanezca hospitalizado por otras causas. Y en este caso, ahorita vamos a ver que como se trata de una situación congénita, a veces el problema no viene aislado, sino trae otros problemas. Entonces, con ese preámbulo, vamos a continuar con el tema. Y entonces la definición sería que la hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de trastornos autosómicos recesivos que resultan de la deficiencia de una de las enzimas necesarias para la síntesis de cortisol. ¿Cuál es ella? La enzima conocida como 21 hidroxilasa, perdón. Esta es la enzima que debe estar presente para poder sintetizar el cortisol. ¿Y dónde quedamos que se produce el cortisol, doctores? En la corteza de la... En la corteza. ¿En cuál? Suprarrenal. ¿En qué Ajá, zona? suprarrenal. La- ¿La cuál? Corteza suprarrenal. Sí, pero acuérdense que tiene 3 zonas: la glomerulosa, ay, que también ya se me olvidó. Estoy igual que ustedes. Vamos a abrir la parte del trinca. Es la hora, Doc. Ya no pensamos. Ya, la verdad, a veces el cansancio ya llega a ser. Aquí voy a abrir. Voy a cambiarla. Es importante estar recordando porque si no, nosotros ya no. La glomerular, la fasciculada y la reticular. Así es. Aquí ya se los puse. Aquí ya se lo puse. Aquí está. Entonces, ¿en cuál? ¿En la zona glomerular, en la fasciculada o la reticularis? ¿En cuál? Ahí ya está la respuesta. Es en la zona fasciculada. ¿Sí? Ahí se produce. No se olviden. Ya les dije que tengan siempre su cuadrito. Vamos de nuevo. Existen 2 tipos en su clasificación. La forma clásica de hiperplasia suprarrenal congénita está forma menos frecuente y más grave, que suele detectarse en el nacimiento en la primera infancia. Y la no clásica, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que esta es una forma más leve y común. Y es posible que no se identifique hasta la infancia o a principios de la adultez.
¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es que es una enfermedad congénita que varía según la población en el grupo étnico. A nivel mundial tiene una afectación de 1 de cada 10.000 a 15.000 nacidos vivos. En ciertos grupos étnicos identificados en Alaska puede ser significativamente más elevado y va a ser un caso por 282 nacidos vivos. Y vemos cómo se acorta esa prevalencia y es una deficiencia específica del 21 hidrolasa. Esta deficiencia representa en esta patología del 90 al 95% de los casos de hiperplasia congénita. En Europa y en América del Norte, la prevalencia de la deficiencia de 21 hidrolasa se estima en aproximadamente de 1 a 15.000 nacidos vivos. Entonces vemos que casi se da igual a como está en la parte de Alaska, que sería América del Norte. Pero en cierto grupo de pacientes va a ser más elevado. ¿Qué factores de riesgo? Aunque es un factor de riesgo que tiende a ser autosómico recesivo, la historia familiar cuenta mucho, que es cuando nosotros hacemos el abordaje y lo identificamos. Pero también está relacionado con la consanguinidad, es decir, que dos familiares directos se unen para procrear y estos tienden a tener este tipo de expresión en los menores. ¿Qué es lo que ocurre? La deficiencia enzimática, que es de 21 hidrolasa, lleva a cabo una acumulación de precursores hormonales y a una disminución de cortisol, es decir, que antes de que se forme cortisol, llega a acumularse porque no existe la enzima que debe de activar para que se genere el cortisol. En algunos casos puede tener una expresión de disminución de cortisol, pero también de aldosterona. Esto puede resultar de una hiperplasia suprarrenal compensatoria, tratando de mediar la deficiencia. ¿Qué signos y síntomas va a tener esta enfermedad? Los signos y síntomas de esta hiperplasia van a variar de acuerdo al gen específico afectado y del nivel de deficiencia de la enzima. Pero el desequilibrio de las hormonas en el cuerpo pueden funcionar, que necesita el cuerpo para funcionar, puede indicar un nivel muy bajo de cortisol o aldosterona y puede expresarse con un exceso de andrógenos o combinación de estos desequilibrios, es decir, la baja de cortisol y la baja de aldosterona me puede manifestar como una hipotensión, con un aumento de los andrógenos me puede manifestar una masculinización y por lo tanto puede encontrar signos muy característicos a nivel de los genitales. En cuanto a específicamente de la hiperplasia congénita clásica, recuerden que hay dos tipos, entonces en este caso va a tener las siguientes características. Cantidad insuficiente de cortisol. Esta va a presentar va a permitir que el cuerpo produzca una cantidad insuficiente de cortisol y esta puede causar problemas para mantener los niveles habituales de presión, porque recuerden que también tiene que ver con la aldosterona y también puede manifestarse como disminución de los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto sentirse como cansado, fatigado, agotado. Además puede presentar otros problemas durante el estímulo de estrés, que no va a tener una respuesta adecuada y se va a manifestar como una enfermedad. En el caso de la clásica, puede tener datos como una crisis suprarrenal. La persona tiene hiperplasia suprarrenal congénita clásica, puede verse gravemente afectada en los niveles tanto de cortisol como aldosterona o ambas al mismo tiempo. Esto se va a reconocer como una crisis suprarrenal y puede poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a los genitales, es posible que los bebés o los recién nacidos tengan genitales con apariencia atípica, es decir,
En las niñas, tener un clítoris más agrandado que pueda parecerse a un pene y labios vulvares parcialmente cerrados o a un escroto. En algún momento me tocó revisar a una paciente que tenía pues facciones llenitas, con un aparente desarrollo normal, pero con ciertas características en los genitales, con un clítoris, pero exageradamente grande, y una pérdida de relación con los labios. Y yo decía, en ese momento no tenía experiencia, entonces yo lo vi así como dije, wow, ¿qué es esto? No sé qué es. Yo lo derivé a pediatría porque era un adolescente, pero esto sí se llega a ver muy visiblemente, es aquella persona que tiene una diferencia bastante marcada de los labios mayores con respecto al clítoris. Se llega a parecer al escroto, tiene hasta una coloración similar. Además, la apertura urinaria o la uretra y la vagina pueden constituir una sola apertura. Les digo que se ve así como muy voluminoso hacia el exterior, como un pene no desarrollado, como una hipospadia, pero en realidad no es una hipospadia, sino es un trastorno de otro tipo. En cuanto al útero y las trompas de falopio, estas se suelen desarrollar normal. Y el caso de esa paciente que yo revisé, recuerdo que yo le mandé a solicitar un ultrasonido de úteros y de anexos y estaba normal, porque yo en realidad en ese momento yo no sabía qué era lo que tenía la paciente. Entonces, posteriormente, ya cuando regresó con su valoración de pediatría, pues tenía un problema de hiperplasia y pues tenía otros problemas que estaban asociados. En cuanto a otros signos, en general se dice que los genitales pueden también tener desarrollo normal, a menos que tenga exceso de andrógenos, entonces va a tener otra expresión como la estatura baja, la pubertad precoz, en hombres y en mujeres. Y es posible que el vello púbico y otros signos aparezcan a una edad muy temprana o se desarrolle de forma temprana, pero también puede desarrollar acné grave. El caso de la paciente que yo vi no tenía estas características, sino tenía las otras, que era una desproporción en sus genitales, pero suele también presentarse de esta manera. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante tamiz, que es la prueba que se hace en el talón y es una rutina, y en México está estipulado realizarlo. Ya les expliqué que este tamiz se realiza en las unidades médicas o en los centros de salud, en donde está salud pública, y ellos son los que toman la muestra del talón del bebé. Lo pueden hacer también del cordón umbilical en caso de que fuera necesario, que se sospeche a temprano vida extrauterina, y se puede tomar a nivel hospitalario siempre y cuando ese producto o ese bebé se quede hospitalizado. Cuando los niños o los recién nacidos del sexo masculino o femenino tienen signos graves de esta enfermedad, como son bajos niveles de cortisol o aldosterona, estos requieren de intervenciones tempranas. ¿Cómo se va a tratar? Antes de que yo pueda llegar al diagnóstico de solo con la prueba de tamiz, tengo que confirmar. Tengo que medir niveles de cortisol y tengo que medir niveles de aldosterona para saber si es únicamente la baja de cortisol o tiene de las dos. Cuando ya corroboro, entonces va a iniciar el tratamiento médico. No lo iniciamos en la atención primaria a la salud. Se hace en segundo nivel o en tercer nivel, lo hace el pediatra o el neonatólogo. Pero ustedes tienen que conocer cómo se maneja. Se sugiere el manejo con glucocorticoides, es decir, con hidrocortisona. Las dosis en niños, cuando se diagnostica en forma temprana, la dosis es entre 10 a 15 miligramos por metro cuadrado día. Esto se va a calcular por superficie corporal y se va a dividir en 3 tomas o en 3 aplicaciones.
La dosis en adultos es similar a la enfermedad de Addison y se ajusta según la superficie corporal y la respuesta clínica de los pacientes. Es importante ir ajustando las dosis en periodos cuando el bebé o el paciente esté estresado. Si está en la terapia intensiva, el recién nacido está sometido a estrés porque un bebé, aunque no hable y no diga nada, no le gusta estar canalizado, no le gusta estar amarrado, entonces eso le va a generar estrés y se debe monitorizar. Además, hay que estar pendientes del crecimiento y desarrollo de esos niños adecuado de crecimiento. ¿Qué otro tratamiento se sugiere? La fludrocortisona. También se sugiere una dosis similar de la enfermedad de Addison con un ajuste cuidadoso basado en los niveles de electrolitos y la presión arterial. Este es cuando se vaya a ver afectada la aldosterona. Entonces, en los niños hay que considerar la pérdida también de electrolitos y puede requerir adicionalmente el uso de sodio, especialmente en lugares calurosos como en el que estamos o mucho más calurosos. ¿Cómo se va a suplementar el sodio? Bueno, se puede hacer con 1 a 3 gramos de sal al día, ajustado sobre la necesidad individual de cada paciente, porque pues no puedo darle la misma cantidad a un niño que a un adulto. Y hasta ahí sería la parte de insuficiencia suprarrenal. ¿Preguntas, doctores? Doc, No, los ay, de los corticoides, eso sí ya es, medicamento ya de por vida. Sí, porque esto no se corrige, porque recordemos que no hay tratamiento curativo. Igual pasa con el hipotiroidismo congénito, no se mejoran. O sea, lo único que se hace es controlar y lo mismo pasa con esta enfermedad. Es de forma indefinida y por eso hay que estar vigilando y continuar la vigilancia toda la vida. Ok, gracias, doc. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, pero es respecto a la tarea que está en plataforma, no del Ok. tema. Dime. Ya ve que es que la verdad no lo había visto, apenas lo acabo de ver, pero es para hoy, ¿verdad? Fecha límite hoy. A ver, vamos a irnos con... Es la Quédense de en la plaza más días. Pero qué Sí, tarea pues, es. para que sea digno Nadie lo ha de, hecho. para que sea El digno del de que lo informe. pongamos en la revista, Doc. Es lo del Pero simposio, Doc. no, eso lo subí ya tiene rato, menos de la semana de que fue el encuentro académico. Tienen hasta hoy. Ya subieron varios la tarea. Bueno, gracias. Tengo 14 estudios en del grupo de ustedes. Es la mitad, Doc. Somos 29. 14. 14, pero entre los 3 grupos. No, no, no. No, solo estoy viendo el 7-1. 14 trabajos por calificar eso. Así es, hay 14. Antes del semestre pasado. No, el semestre pasado fue de diabetes y fue en otra fecha. No fue síndrome metabólico. Ok. Carlitos, tú me habías dicho que ibas a dar un tema. Carlitos, Carlos, pero no Carlos Daniel. Carlos Yarín. Ya se fue. No lo veo.
No vino Carlos, ¿verdad? Sí, Ah, Sí, caray. sí está ahí. Lo que pasa es que no sirve su... Carlitos, entonces me sigo yo. Ok, voy a cerrar, voy a abrir el siguiente. Ok, vamos a continuar con el síndrome de Cushing. ¿Cuál es la definición? Es un trastorno causado por elevación, aquí es hiperfunción. Entonces aquí hay elevación del cortisol. En la ponencia pasada vimos que era una baja de cortisol, de producción de cortisol por ausencia de una enzima. Aquí es niveles elevados de cortisol en el cuerpo. Y tiene dos causas. Puede ser endógeno, o sea, dentro del cuerpo una producción excesiva, y el otro sería exógeno, que es por administración externa de glucocorticoides. Y esta parte es una situación bastante importante porque entonces debemos recordar que usar esteroides no es algo que se deba hacer de rutina, sino se tiene que valorar y muy específicamente determinar a qué personas son las que vamos a aplicar esteroides, sobre todo glucocorticoides. ¿Cuál es su prevalencia e incidencia? La incidencia aproximada es de 2 a 3 casos por millón de personas al año. Tiene un predominio en mujeres, con una relación de 3 a 1 en comparación a los hombres. ¿Cuáles son sus factores etiológicos? Si son endógenos, va a ser adenoma hipofisario o enfermedad de Cushing, va a ser la hiperplasia suprarrenal propiamente como órgano primario, y tumores ectópicos productores de adrenocorticotropina. Y el exógeno sería por uso prolongado de glucocorticoides. ¿Cuál es la clínica? Bueno, va a haber aumento de peso con distribución centrípeta. Aquí encontré una figurita de Canva que hace más o menos la forma como se distribuye. Va a haber cara en luna llena, como acá trata de mostrar. Va a haber hipertensión, va a haber estrías violáceas en el abdomen, que podemos verlos de esta manera. Va a haber insurtismo en las mujeres. Bueno, hay mujeres velludas por naturaleza, pero el insurtismo es algo mucho mayor que llama mucho la atención porque tiene una distribución masculina y puede tener hasta barba, puede tener la distribución de vello en el pecho como los caballeros. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? La medición de cortisol libre en orina de 24 horas sería la primera prueba a aplicar. Esta se va a recabar la orina de 24 horas y se va a hacer la determinación de la cantidad de cortisol libre. Se puede hacer también prueba de supresión con dexametasona y esta es una prueba dinámica. También podemos medir niveles de adrenocorticotrópica plasmática y podemos aplicar imagenología en caso de sospecha de trastornos en hipófisis o en caso de adenomas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, va a depender del diagnóstico. Si yo tengo un problema de adenoma hipofisiario, pues obviamente que es una cirugía transesfenoidal. Si es un adenoma, pues es una adrenalectomía para los tumores suprarrenales. Puede también darse radioterapia y medicamentos inhibidores de cortisol, como cuáles, el ketoconazol y la metirapona, que serían los dos medicamentos principales. Hay otros, que ahorita vamos a ver en el siguiente cuadro, que se pueden usar.
En este cuadro vemos que la dosis de ketoconazol sugerida es de 200 a 400 miligramos día como dosis inicial, con un máximo de 1200 miligramos al día. La presentación que viene de farmacia es de 200 miligramos. Los nombres comerciales son ejemplos, hay más, el Fungarex, el Nisoral. La metirapona se sugiere dar de 500 a 600 a 6000 miligramos día. Estos se pueden dividir de 2 a 4 dosis. Las cápsulas vienen de 250 miligramos. Y el único ejemplo que les pongo es el metopirone. Hay otros medicamentos, pero la más conocida por ustedes es la cabergolina y se sugiere 0.5 a 7 miligramos por semana en dosis divididas. Si calculo por la semana, pues lo divido entre 5 días o entre 7 días, dependiendo cuánto le quiera dar a la paciente, o puedo alternarlo un día sí, un día no. Recuerden que la cabergolina tiene, de cierta manera, muchos efectos secundarios, entonces ayudaría a que tenga días de descanso. Las tabletas vienen de 0.5 miligramos. Un ejemplo de nombre comercial es el Dostinex. Y serían las más conocidas. Las otras nada más las pongo ahí como conocimiento. ¿Qué pronóstico tiene el síndrome de Cushing? Pues va a depender de la causa subyacente, es decir, lo que lo esté generando. Y la rapidez del diagnóstico, o sea, cuando ustedes oportunamente lo detectan, porque eso va a permitir que haya un inicio de tratamiento adecuado. Aquellos pacientes que no llevan tratamiento pueden llegar a complicaciones graves, es decir, que llega con ustedes y no lo detectan, no le hacen protocolo y se va de largo y se sigue el paciente pensando en que no tiene nada, puede llegar a nivel hospitalario con expresión muy grave, como cuáles, con diabetes descontrolada, con infecciones agregadas o osteoporosis. Y eso sería en cuanto a Cushing. Yo en este examen, este último examen, me voy a centrar más en diabetes. Por eso lo hice muy compacto. Todas las de suprarrenales están muy compactas porque no me voy a meter tan de lleno en esta parte, porque lo que van a ver más frecuentemente es diabetes. Entonces es donde yo más voy a incidir. Y vamos a ver de una. ¿Todavía quieren? Faltan 3 minutos. Si no, terminamos y hacemos repaso la siguiente clase. Sería mañana. O vemos mañana hiperaldosteronismo y el repaso. ¿Ya se durmieron? Yo digo que ya de una vez ahorita y mañana repaso. ¿Sí? Porque Mañana, tengo libres para ustedes, para que puedan ir mañana, con las otras materias. Como ustedes me digan. yo digo que mañana, para que estemos frescos. Ok. Mañana. ¿Mañana? Ok. Muy bien. Por favor, no se olviden de sus expedientes. Los voy recibiendo conforme vayan a la clínica. Yo reviso al momento los expedientes impresos y voy corrigiendo. Si veo algo que no está bien, yo al momento les voy a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, necesito que lo corrijas. Sí, doctora Rebeca, y luego doctora Perla. Si a mi equipo no le toca llegar esta semana, ¿qué día le entregamos los El expedientes? día que ustedes dispongan cualquiera de estos 2 días. En la mañana tiene que ser, ¿verdad? Sí, Ah, bien. casi en la tarde voy a estar ya muy aislado porque ya casi terminé con todos. Ya nada más estoy yendo a grupos muy específicos donde todavía me falta. Por ejemplo, con ustedes mañana iría a repaso. Si mañana lo tienen en la tarde, se los recibo en la tarde, sin problema, porque tenemos 2 horas. En una hago repaso y en la otra puedo recibir el Sí, trabajo. se lo entregamos mañana. ¿Sí? Ok, para que lleve mi bolsa de Nailo porque está lloviendo. Gracias. Sí, doctora Perla.
Sí, de era lo mismo. Es que lo que pasa es que esta semana nosotros no llegamos. Y le iba a preguntar si podíamos llegar el jueves, que se supone que era el día que nos tocaba. El Pero día que ya no ustedes está. quieran, pero si mañana lo tienen listo, mañana se los recibo. Sí, Doc, gracias. Porque así se van liberando también y ya van quedando libres. Lo que yo quiero es que en la semana siguiente ya se empieza a llenar de trabajo ahorita con todos los docentes. Entonces lo que yo quería era que saliéramos antes de mi materia para que quedaran libres con los demás. Y creo que lo vamos logrando. Ahí vamos, avanzando. Bueno, hay que empezar a despedirse. Doc, no diga eso. Sí, claro, hay que ser realistas. Y a mí me cuesta un poquito despegarme de mis alumnos, ¿eh? Quiero agradecerles, aunque algunos ya están dormidos, ¿verdad, Vargas? ¿Verdad, Carlito, Daniel? ¿Verdad, Angelito? A mí ya ni ruido hace. Bien que conoce quiénes sí se duermen. Sí, ¿Qué y en andamos? clases aquí va a ser más fácil, aquí ni los veo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes la confianza que depositaron en mí para ser su tutora. Espero haber cumplido la expectativa. No hubo mucha oportunidad de poder hacer intervenciones que se deben de hacer, como es orientarlos hacia el camino de la profesionalización. Sin embargo, me sentí a gusto siempre con ustedes. Les he dado consejos enfocados no a molestarlos, sino a tratar de que aprovechen cada momento de esta vida estudiantil que no va a regresar, que está a punto de terminar. Ha sido un grupo competitivo y eso me da gusto. A algunos les cuesta un poco más, sin embargo, están casi listos para ir al mundo. Espero que, y debo aprovechar aquí ahorita porque la realidad es que cuando llegan